material que yo voy a ir bajando en el pizarrón, es para ir ordenándonos en las medidas que vamos hablando, pero en realidad ustedes tienen todo en la primera entrega, en el material que dejamos en fotocopiadora la semana pasada. La idea es que este tema sea trabajado muy minuciosamente, porque es un tema con el que ustedes van a tener que manejar y que defenderse cada vez que tengan que ir a trabajar como acompañantes terapéuticos o a presentarse como acompañantes terapéuticos. Esto lo dijimos la semana pasada. Las maestras, las psicopedagogas, los psicólogos, la familia, el mismo paciente no tiene por qué saber qué es un acompañante. Y entonces es función nuestra poder explicar, ¿sí? Muchas veces el profesional lo sabe, lo pide y la familia accede y la obra social no tiene bien claro qué. Entonces es función del acompañante ir, explicar, especificar cuáles son las funciones que vamos a desarrollar que no son la de otros trabajadores de la salud, ¿sí? Entonces, definiciones de qué es un acompañante terapéutico hay muchas, hay variadas, está bueno que ustedes investiguen. Hay un afiche que yo creo haberles entregado, o Marisa, en realidad el original era rojo, a mucha de la gente que se vino a escribir, donde está explícito de un modo muy simple que es un acompañante terapéutico. Y decimos que es un agente de salud que posibilita ampliar la intervención terapéutica, colaborar en la continuidad de los tratamientos y ser un sostén confiable para el paciente y su familia. Esta es una definición posible. Yo a lo que los invito es a que ustedes puedan investigar, sobre todo con el material que yo les fui entregando, y que ustedes puedan armar una definición propia, ¿sí? Porque esta seguramente va a ser una pregunta de parcial del primero y del último, ¿sí? Porque es absolutamente esencial que ustedes sepan diferenciar un acompañante de cualquier otro trabajador que pueda, de la salud que pueda estar trabajando con el paciente. A mí lo que me gusta es que ustedes puedan desglosar el concepto de acompañante terapéutico. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esto? Nunca decimos acompañante, sino acompañante terapéutico, ¿sí? El acompañante terapéutico puede estar pensado como tres instancias. La primera puede ser pensado como un recurso humano. Es decir, el acompañamiento terapéutico puede estar pensado como un recurso humano preparado para asistir a personas en crisis, a personas desestabilizadas. Y aquí la función específica que tiene el acompañante terapéutico es la de sostén, ¿sí? Es decir, un acompañante terapéutico oficia de sostén para que ese sujeto que está en crisis pueda encontrar el equilibrio. Acá tenemos lugares, chicas, si quieren pasar adelante. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Además lo podemos pensar como una técnica terapéutica complementaria. Y acá también va todo junto, ¿sí? Porque esto nos está hablando de más de una característica que tiene que tener el acompañamiento terapéutico. Primero, que la técnica siempre es terapéutica. ¿Por qué? Porque el acompañante terapéutico trabaja en un marco teórico, trabaja con un marco teórico. Entonces no es azarosamente, no es desde la intuición que un acompañante propone o no determinada cosa. Pero además complementaria, que quiere decir que el acompañante nunca trabaja solo. El acompañante terapéutico siempre es convocado por alguien que puede ser un equipo de orientación escolar, un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un psicopedagogo, etc. ¿Sí? Ustedes van a ir viendo, en la medida que vayamos avanzando con la temática,
creo que lo dije también la semana pasada, que nunca coincide lo que uno espera con lo que uno encuentra, ¿sí? El equipo terapéutico no siempre está formado y cuando está formado no siempre funciona como uno quisiera, ¿sí? Entonces, no está prohibido que el acompañante terapéutico inicie un tratamiento solo. Lo que está prohibido es que lo continúe, ¿sí? Si hay una patología real, si hay una demanda real y si en terreno el acompañante descubre que el médico lo tiene pero que hace 5 años que no lo ve, será función del acompañante terapéutico generar que ese equipo entre en funcionamiento, ¿sí? Siempre cuento el ejemplo de un paciente que pide un acompañamiento terapéutico, el acompañante pregunta quién es el médico, le dicen fulanito de tal, el paciente estaba medicado y cuando el acompañante quiere conocer al médico, la familia le dice, no, pero hace un montón que no lo vemos al doctor no sé cuánto. Pero un montón, ¿cuánto hace? 5 años. Se lo conté. No era de la ciudad, pero entonces, ¿cómo es el tema de la medicación? Pregunta el acompañante. El comisionista pasa por el consultorio, la secretaria de la enfermera. Bien, acá hubo que reconstruir un equipo interdisciplinario. Y la verdad es que si tengo que ser muy sincera, no siempre lo logramos. Porque muchas veces hay resistencia a cambiar la medicación, o a ver al médico, o a viajar. En este caso la gente no era de la ciudad. Es decir, cuando no es posible, el acompañamiento terapéutico tiene que ser interrumpido. Del mismo modo que cuando lo hay un equipo, hay un médico, pero la mamá decide no darle la medicación. Estas son otras cosas que suelen ocurrir, ¿sí? Entonces, el acompañante puede hablar con la familia, puede hablar con el psicólogo, puede acompañar al paciente al neurólogo o al psiquiatra, pero si la mamá insiste en no darle la medicación a su paciente, un acompañante no puede acompañar a alguien descompensado, no puede sacarlo a la calle. Es una responsabilidad. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, un segundo modo de ver lo que es el acompañamiento terapéutico es como una técnica terapéutica complementaria. Bien, también, por supuesto, como en el recurso humano, hay una función primordial que es la contención del paciente descompensado, ¿sí? En relación a un paciente en crisis, contención de un paciente descompensado. En relación a esta cuestión, hay algo que yo quiero puntualizar que de pronto va a diferir con mucha bibliografía que ustedes lean. La verdad es que en el recorrido de nuestro país uno va detectando cómo trabajan en Buenos Aires, cómo trabajan en La Plata, cómo trabajan en Mar del Plata, cómo trabajan en Córdoba, en muchos lugares del país. En todos se trabaja de un modo distinto, ¿sí? Entonces, es muy probable que ustedes se encuentren en material bibliográfico que el acompañante terapéutico actúa en la crisis. No es la idea que nosotros desde Bahía Blanca, filial Bahía Blanca, tenemos del acompañamiento terapéutico. No estamos diciendo que cuando un paciente entra en crisis, el acompañante se va corriendo a la casa. Sí trabaja con ese paciente en crisis si es un paciente en tratamiento, si es un paciente con el que el acompañante ya viene trabajando, ya hay una transferencia instalada, ya hay una red establecida. Digo esto porque en muchos otros lugares el acompañante trabaja en la crisis, trabaja en la urgencia. Nosotros apostamos a que para que un acompañamiento terapéutico sea terapéutico, tiene que haber transferencia. Transferencia es un concepto muy denso que lo vamos a ver detalladamente en un encuentro de estos, ¿sí? Digo, uno no puede ir a un hospital o a una sala de emergencia e intentar trabajar terapéuticamente con un sujeto que uno no conoce. ¿Me siguen? Digo esto porque alguna vez firmamos un convenio con el hospital municipal y no había quedado claro, y entonces nos convocaban a las 3 de la mañana del jueves porque había llegado alguien descompensado a la guardia. No, un acompañante terapéutico no puede ser terapéutico si no conoce al paciente, si no hay un vínculo. ¿Me siguen? Entonces,
un acompañante terapéutico empieza a trabajar con un paciente que puede estar descompensado, que puede estar en crisis, pero que está medicado, que está tratado, que está abordado por otras disciplinas. ¿Hasta acá me siguen? Una tercera instancia podría ser pensar el acompañante terapéutico como un agente de salud, que se ubica con una particularidad, y esto creo que también hablamos la semana pasada. Yo creo que hablé de un arma de doble filo cuando me refería a la cotidianeidad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué digo arma de doble filo? Porque la cotidianeidad genera confianza, genera afecto, genera vínculo, genera que uno pueda conocer cómo se maneja el paciente en su familia, en su escuela, en la calle, en un medio social. Pero también genera riesgos. Genera el riesgo de que el paciente y la familia confunda la función del acompañante terapéutico con ese paciente.